buenas noches, bienvenidos a nuestra siguiente clase de teología sistemática. Hemos estado teniendo unas conversaciones muy lindas. La semana pasada tocamos un tema que nos dejó pensativos, nos dejó pensando mucho en lo que lo que queremos entender, lo que queremos lograr, poder articular bien, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona al convencerlo de pecado, al atraerlo a Cristo y al continuar esa obra santificadora en la persona, en todos, en cada uno de nosotros. Y no solo para ver dónde pueden estar los demás, sino dónde estamos nosotros, en qué momento quizás nos, nos detuvimos, quizás en algún momento dejamos de crecer. Y oiga lo que voy a decir, quizás en algún momento seguimos aprendiendo, pero ya no estamos creciendo, porque es el conocimiento y el crecimiento tienen que ir de la mano. Podemos ser personas que hemos adquirido información y tal vez la hemos entendido, pero la aplicación no ha sido total y correcta en nuestra vida para que podamos caminar con una libertad y una victoria y un poder, el cual ha sido puesto en disponibilidad para nosotros con el propósito de ser testigos y cumplir la gran comisión. Entonces, la semana pasada hablábamos acerca de cómo una persona está siendo convencida desde antes de que llegue ese momento en el que acepta a Jesús en su corazón. Y también que hay un crecimiento después de eso. La pregunta que surgió fue, ¿qué pasa si una persona ya casi estaba por aceptar a Jesús y de repente su vida termina? ¿Fue salvo, sí o no? Parte de uno de los elementos de la pregunta era, bueno, si esa persona ya empezó su relación con Cristo, ¿es suficiente eso o no? Pero tiene que haber o no ese momento en el que confiesa, se arrepiente y confiesa. Entonces, todos esos elementos estaban en la pregunta. Ahora, antes de llegar a eso, y eso tiene que ver tiene mucho que ver con la clase de teología sistemática, porque eso es la soteriología. Si ustedes recuerdan, la soteriología es la parte de la teología que estudia la salvación. Y empecé a leer un poco más de eso porque me inquietó mucho esa pregunta, en realidad, me inquietó mucho esa pregunta. Sí existe una respuesta sólida y bíblica a eso, pero tenemos que, como estudiantes de la palabra, como personas que informamos nuestro corazón y que transformamos nuestra mente, tenemos que tener una respuesta no tan cortante, sino una respuesta bien articulada, una respuesta que venga de un conocimiento bíblico pleno que podamos defender si en algún momento alguien nos confronta con esto y nos dicen, no, yo no pienso así, yo pienso esto y esto y esto, o a mí me enseñaron esto. Entonces, tenemos que saber defenderlo de una manera bella, de una manera correcta. Y para eso algunos conceptos tienen que quedar claros. Los conceptos tienen que quedar claros y cuando digo conceptos me refiero a conceptos bíblicos. Le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 3. Muy conocido el pasaje, pero que es importante en nuestro caminar y en nuestra clase el día de hoy. Eh, Eclesiastés capítulo 3. Algunos quizás se lo saben de memoria. Voy a leer la versión NBLA. Es la versión que voy a estar leyendo, la versión NBLA. Si usted tiene Reina Valera o si tiene acceso a otras versiones, sería excelente que la abriera conmigo en la versión NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas. Eclesiastés capítulo 3. Escuche bien lo que voy a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Hay un tiempo señalado para todo, fíjese, y hay un tiempo para cada suceso. Oh, eso trae mucha luz, trae mucha claridad y trae mucho consuelo, pero a la vez un alerta. Voy a repetir, versículo 1. Hay un tiempo señalado para todo
y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, dice esta versión. Tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. De abrazar, tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Fíjense qué tremendo esto. Y continúa dándonos una lista, pero el primer verso en esta versión me llamó mucho la atención. Hay un tiempo señalado para todo y un tiempo para cada suceso. Ok, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo y vamos a usar, vamos a entender cómo el sistema trabaja en todo. Quiero ahora que nos vayamos todos ahí mismo en Eclesiastés 7:17. Váyase conmigo a Eclesiastés 7:17. Quiero que alguien me lo lea en Reina Valera, luego en otras dos versiones, por favor, Eclesiastés 7:17. Yo voy a tener en esta nueva, la nueva Biblia de las Américas. Yo voy a leer esa. Si alguien pudiera leérnosla en la versión Reina Valera, Eclesiastés 7:17. Tengo la nueva versión internacional. Oh, excelente. Dele, mi hermano. Nueva versión internacional, por favor. No seas demasiado malo, ni te portes como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Oh, ¿para qué morir antes de tiempo? Santo Dios, alguien que lo tenga en otra versión. Reina Valera. Reina Valera. Buenas noches ¿Qué para año? todos. Reina Valera, ¿qué año? 1960. Ok. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Ok, esa última frase, mi hermana, ¿es una afirmación o es una pregunta? Una pregunta. Por favor, si es una pregunta, léala como una pregunta, importante. ¿Que habrás de morir antes de tu tiempo? Eso, ok, el versículo completo y dele el énfasis correcto. Es muy importante eso. Bueno, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. No, ok, lo leyó como una afirmación. Necesita leerlo como una pregunta, si lo es. No sé si lo es o no. Yo tengo otra versión. ¿Habrás de morir antes de tu tiempo? Ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, hermana Cristi. Tengo la versión de Biblia Dios hablado y dice, no hay que pasarse de malo, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Ok, esa última frase, ¿es pregunta o es...? Es pregunta. Ok, léemelo como una pregunta entonces. ¿Para qué morir antes de tiempo? Ok, no hay que pasarse de bueno, ni hay que pasarse de malo. ¿Para qué morir antes de tiempo? Como una interrogante, una interrogante. Muy bien, ¿quién tiene otra versión? La TLA. TLA, vamos con TLA. ¿Quién tiene TLA? Yo. Dice, ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. No, santo Sí, Dios. es una afirmación. Ahí es una afirmación. Dese cuenta la Sí. diferencia. Dese cuenta la diferencia. Ni tan bueno, ¿cómo es? Ni tan bueno ni tan tonto que mueras antes de tiempo. Que mueras antes de tiempo. Ok. Pastor Pedro o Pastora Pilar, me parece que tienen otra versión ahí. Sí, señor. Dice, no seas pues ni demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué vas a matarte? Wow. Ok. Muy bien. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Oh. ¿Puede alguien morir antes de tiempo o no? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Solo quiero poner eso. Ok, ahora vamos todos a Isaías 57, versículos 1 al 2. Isaías 57, del 1 al 2. Voy a leerlo en esta versión y luego vamos a leerlo en esas otras versiones. Quiero que normalmente los separo en grupos, pero esto quiero hacerlo todos aquí para que veamos lo que dice. Isaías 57, voy leyendo yo la NBLA. Dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda, porque el justo es arrebatado ante el mal. Y entran en paz, descansan en sus lechos los que andan en su camino recto.
Solo el 1 y el 2. ¿Alguien más Nueva puede versión. leerlo, por favor? Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. El justo perece y a nadie le importa. Mueren los siervos fieles y nadie comprende que el justo perece. ¿Para qué? Para ser librado del mal. El 2. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Ah, ok. ¿Alguien más? LA. Yo tengo la versión Biblia libre. A ver, versión libre, Biblia libre, hermana Iris. Sí, dice, las personas buenas mueren y nadie le importa. Los fieles fallecen y nadie piensa que estaban siendo protegidos del mal. Pues los que siguen el bien descansan en paz, encuentran descanso al acostarse en la muerte. Ok. ¿Quién sigue? ¿Qué otra versión? Nueva Pastor, yo traducción tengo viviente. la de Dios habla hoy. Ok, Dios habla hoy y luego la nueva traducción viviente, la pastora Yorle. Dios habla hoy. Los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los males y entran en la paz. Ok, nueva traducción viviente. La gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué, tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Ok. Ok. Ahora, si alguno ya se atrevió a leer lo que dice despuesito de esto, voy a leer la nueva traducción. A ver, pastora Pilar, por favor. Pastora Pilar. Sí, A ver. la NBV, nueva versión viviente, y el versículo 3 dice, pero ustedes vengan acá, hijos de brujas, Oh, sí, descendientes sí, de... sí, sí. Ok, vamos a oírlo todos. Escuchen bien lo que sigue. Primero habla Wow. de los justos y dice mueren y nadie se da cuenta, se van, descansan, todo está muy bien. Pero oigan estos próximos versículos. Léelo, pastora, te oigamos todos y vamos leyendo ahí en la versión que ustedes tengan. Léelo, pastora, y te voy a decir dónde detenerte. Vamos. Pero ustedes vengan acá, hijos de brujas, Santo. descendientes de adúlteros y prostitutas, de quien se burlan haciendo muecas y sacando la lengua, hijos de pecadores y embusteros, debajo de los robles y de todo árbol frondoso tienen relaciones sexuales para adorar a los falsos dioses, y junto a los arroyos y en las cuevas de las rocas sacrifican a sus hijos como ofrenda en su honor. Sus dioses son las piedras lisas de los valles, a las que adoran. A ellas les llevan vino y cereales como ofrenda. Bien saben que toda esta conducta me llena de tristeza y enojo. En lo alto de los montes ponen sus camas, porque allí han adorado ídolos. Tras las puertas cerradas han colocado sus ídolos y han adorado a otros dioses y no a mí. Esto es adulterio, porque entregan su amor a otros ídolos en vez de amarme a mí. Han llevado agradable... ¿Continúo? Ahí nada más. Han llevado... Ahí nada más. Sí, ahí nada más. Okay. Ahí nada más. Okay. Ahí nada más. Ok. Ay, Dios eterno. Que quizás podemos, termine de leer eso más adelante en su casa. Ok, sin llamar a condena y también sin llamar a juicio, pero dése cuenta la gran diferencia que hay entre los justos y los que no, los que estaban actuando bien y los que no. Hay una marca hay algo marcado de una manera muy particular aquí. Vamos al último versículo en este momento. Vamos todos a este versículo y vayan apuntando todos estos. Santiago 4:14. Santiago 4:14. Vamos todos a ese. Tremendo todo esto que acabamos de leer. A mí uy. Santiago 4:14. Voy a leer la NBLA, Santiago 4:14. Dice así, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana.
solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A ver otras versiones ahora. La El- NB, Nueva pero versión si ni siquiera internacional. saben lo que sucederá mañana, la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego se desaparece. Santo Dios. Nueva versión internacional. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Por Nueva la traducción viviente. Nueva traducción viviente, vamos. ¿Cómo no, saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Santo Dios. ¿Qué otra versión? Dos más. Dos más. palabra de Dios para todos, pastor. A ver, dígame. Ustedes ni siquiera saben qué van a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Hermana Julie. Y ni siquiera, versión Dios habla hoy, y ni siquiera sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice todo esto? Me dice que Dios sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Que Dios sabe mucho más de lo que nosotros entendemos. Que Dios sabe cuándo empieza todo, cuándo termina todo para nosotros. Y Él está al principio de nuestra vida, está al final de nuestra vida, está en la mitad de nuestra vida y está en todos esos lugares al mismo tiempo. Ok, ahí voy otra vez. Dios está, no dije estuvo, está al principio de nuestra vida. Él está el día en que nacimos, no estuvo, está el día en que nacimos. Él está el día en que vamos a morir. Ya está ahí, no va a estar, Él está ahí. Él está en este momento aquí con nosotros y está en los tres lugares al mismo tiempo. Con eso en mente y con eso en nuestro corazón podemos entender de que unido al versículo, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, toda persona que recibe el evangelio, todo aquel que recibe el evangelio y llega al punto en el que, óigame bien lo que voy a decir, todos llegamos al punto en el que vamos a tener la oportunidad de creer, arrepentirnos y confesar. Todos la vamos a tener. Tal vez no a los ojos nuestros, pero a los ojos de Dios todos tienen. Todo versículo que leímos, el punto que yo quería no era traer un punto de juicio a quienes son malos, quienes son buenos. No, no, no. El punto que yo quería traer es la fragilidad de la vida, el hecho de que todo tiene su tiempo, el hecho de que Dios ve a los justos de una manera y a los injustos de otra manera, pero también acordándonos que como todo tiene su tiempo y Dios no quiere que nadie perezca, toda persona va a recibir la oportunidad de poder creer que Jesús es el Señor, arrepentirse y confesar. Ahora, al hablarlo así parece que fuera un proceso muy largo, pero nuestro pastor Pedro la semana pasada dijo la oración del ladrón en la cruz. No fue nada elaborada, pero él tuvo su oportunidad en su último momento. Ahora, ¿tuvo más oportunidad ese ladrón que el otro? Claro que no. Ambos estaban a la par de Jesús en su último momento. Uno de ellos lo rechazó, el otro de ellos lo aceptó. En ambos estaba trabajando el Espíritu Santo, convenciéndolos de su pecado, porque los dos dijeron, somos quienes somos. Somos quienes somos. Uno empezó a rechazar a Jesús de inmediato, el otro de inmediato creyó quién era, confesó
Y qué lindo que Jesús no le dijo, mira, en 3 días vas a estar conmigo en el paraíso. En 3 días resucito y nos vamos juntos. Hoy mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo. Entonces, Pastora Pilar, y para todos los demás, esta es la mejor respuesta que logré encontrar porque no solo quise irme a lo que es el momento de la salvación y de la confesión, sino que quise cubrir el hecho de que, número uno, todo tiene su tiempo y todo tiene su época y todo tiene su lugar para todos. Número dos, Dios ve a los justos de una manera y a los impíos de otra manera, pero quiere que todos sean salvos. Número tres, la fragilidad y la brevedad de la vida. Pero en todo esto, Dios conoce todo lo que va a pasar, sabe más que cada uno de nosotros y termino con esto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todos vamos a tener nuestra oportunidad, ya sea estemos presentes o no, los humanos, Dios sí está presente. ¿Dónde estamos nosotros en eso? Nuestro trabajo es seguir compartiendo el evangelio con testimonio, con alegría, con denuedo, con elocuencia, con inteligencia y entendiendo bien los tiempos. Si vemos que alguien ya está haciendo caso, está abriendo la puerta de su corazón, ser conscientes. Si vemos que alguien es terreno duro, hay que labrar la tierra. Hay que labrar la tierra y Dios es el que tiene la cosecha. Si ustedes recuerdan, otro versículo dice, uno sembró, el otro regó, pero la cosecha le pertenece a Dios. Entonces, no quise complicarla tanto, pero tampoco quise complicarme mi cabeza porque sí me quedó doliendo un poco la semana pasada. Pastora Pilar, ¿qué piensa de esto? Sí, pastor, gracias. Perfecto. Totalmente la respuesta la entiendo perfectamente. Algo así era lo que yo creía, pero con lo que tú dices, dije, puede ser también de otra forma, ¿no? Acá estamos para aprender. Pero me quedó muy claro y sé que tenemos que seguir insistiendo en la salvación. En la salvación. Gracias por extenderme gracia. Gracias. Gracias por extenderme esa gracia. Ahora, Pastor. Dime, mi hermana Yulimar, ¿verdad? Dime, mi hermana. Ajá, sí. Mire, lo que usted está hablando allí, ¿verdad? Yo pienso lo mismo que la hermana Pilar y que todos los que están allí. Yo creo que la persona cuando le toca el momento, como Dios lo conoce todo, Él nos da la oportunidad y tenemos la opción de capacitar o de despreciar. Porque he podido escuchar varios testimonios de personas que han partido y las familiares que están más cerca dicen, es que como que se supiera que se iba a ir, era que Dios le había dado la oportunidad y tomaron decisiones correctas de pedir perdón, de arrepentirse, pero hay otras que no la toman y por eso se van antes del tiempo, como dicen allí, pues, se van sin el Señor en su corazón. Pero yo creo que Dios le da la oportunidad a todos antes de partir, como decir la milla extra. Sí. Y Jesús, y recordemos esto, todos estamos viviendo dos realidades en nuestra vida, dos realidades. Una, quiénes somos y dos, quiénes vamos a llegar a ser. Y las dos están pasando al mismo tiempo. ¿Quiénes somos? Ya está determinado. Ahí en la cruz del Calvario quedó sentado y determinado. Somos hijos de Dios. Todo aquel que recibe, todo aquel que cree, es hijo de Dios. Pero también está la realidad de lo que vamos a llegar a ser. Como hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, aún no se ha manifestado, dice la Biblia, lo que todos vamos a hacer. Aún no se ha manifestado. Así es que somos un proceso en transformación. Somos personas en transformación. Estamos en un proceso. Muy bien. Vamos a hacer una actividad de grupo. En este momento voy a compartir mi pantalla y quiero, por favor, que apunte estas palabras y nos vamos a dividir en grupos y vamos a hablar, vamos a platicar. Y por favor, recuerde, no tome control del grupo, deje que todos participen y los demás, por favor, participen, no digan yo solo estoy oyendo, participen en esto y quiero que platiquen de estos términos. Ahí está. Platiquen de estos términos. La salvación, el perdón
Y cuando hablo del perdón, por favor, me refiero al perdón de nuestros pecados, ¿ok? No el perdón de los unos a los otros. No, no es debemos perdonarnos, no, no, no. Hemos sido perdonados, a eso me refiero. Hemos sido salvos, hemos sido perdonados. Luego, la justificación, la purificación, la regeneración, la santificación y la glorificación. ¿Ok? Hermana Julie. Pastor, para confirmar qué es la justificación, qué es la purificación, ¿sí? Exacto, Concepto. exacto. En lo que se refiere a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? En lo que se refiere, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en la salvación en nuestra vida? ¿Qué es la justificación que trae el Espíritu Santo? La purificación, la regeneración, la glorificación, todo eso. Es más, ¿qué tiene que ver Dios con esas cosas en nuestra vida? ¿Ok? Muy bien. Vamos a... Santo Dios. Pastor, perdón, una pregunta más. ¿Cuántos minutos nos vas a dar para todo esto para más o menos calcular qué tanto se extiende uno en cada tema? Porque es que a veces uno se queda y yo a culpa, o sea, si es un tema y hay tanto, entonces somos 5 y entonces y son 6 temas, entonces ¿cómo es la cosa? Está bien, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Permítame, voy a detener la grabación por un momento. Muy bien, estamos de regreso después del ejercicio. 2 cosas que han salido hasta ahorita. Número 1, se mencionó que estas 3 palabras son ingredientes de una, y la ilustración es ingredientes de una receta. De una receta. Dios ha puesto los ingredientes, Dios ha puesto la receta, y la manera en que nosotros tenemos acceso a estos ingredientes es a través de la fe. También decía nuestra hermana María, la fe, la importancia del estudio de la palabra, de la profundización, y por eso vamos a ser justificados. Decía uno de los versículos que ella leía que por la sangre de Jesús somos justificados, pero pongo esto en la mesa en este momento. Sí dice que por la sangre de Jesús somos justificados, pero también justificados pues por la fe, por la fe. Entonces, dejo eso ahí una vez más en la mesa. Otro grupo, un representante de otro grupo, por favor, que hable. ¿Cómo enriquecieron? ¿Qué enriquecimiento pueden traer esta conversación? Pastor Joel, buenas noches. Mi hermana Loani. Yo estuve en el grupo del pastor Giovanni y nosotros llegamos a una conclusión. Primero, el perdón. Ok. Punto número 1. Porque a través del perdón es donde nosotros, yo le comentaba a él que cuando yo personalmente recibí a Cristo en mi corazón, o sea, yo sentí que Él me perdonó todo, todos mis pecados, todos mis errores, mi vida pasada, y a través de eso, la justificación, y ahí comenzó mi fe. Entonces, podría decirle que el paso número 1 fue el perdón, pedirle perdón a Dios y que sentir que Él nos perdonó, y luego fuimos justificados por la fe, y a través de estos 2 puntos, pues lógicamente adquirimos la salvación, porque si no pedimos perdón a una persona que diga, soy salvo porque creo, pero si no se arrepiente y no es justificado, no puede ser salvo tampoco. Okay. Siento que el 1, el 2 y el 3, lógicamente sí implica la purificación, la regeneración, la Eso hablamos santificación, después. pero como estábamos hablando en estos puntos, entonces llegamos a la conclusión de que primero el perdón, luego Muy la bien. justificación y luego la salvación. Muy bien. ¿Quién más? Otro grupo, por favor. Qué excelente todo esto. A ver, hermana Cristi, dime, mi hermana. Estábamos hablando también de lo mismo, ¿no? Pero quedamos con la salvación. Yo recibo a Cristo y es como que Él va convenciendo de pecado, ¿no? El Espíritu Santo viene a traer ese convencimiento de pecado, viene ese arrepentimiento del perdón, uno se siente perdonado. Y es como que una cosa lleva a la otra. Hablábamos de que como que era una cadena, una cosa lleva a la otra, la salvación lleva al perdón, a que yo me arrepienta, y luego eso lleva a la justificación de esos pecados. Y luego, bueno, todo lo demás que queda por hablar allí. Pero es como esa cadena que va uniéndose poco a poco. Bueno, profe, la fe, dice la Biblia, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Ok. Es decir, que una persona que no conoce a Cristo, hay que hablarle de él. Ok. Sí. Ok, pero hablando de estas tres palabras, elabórame qué hablaron en su grupo de estas tres palabras. No, que estaba, Ok, había ok. había un hermano que estaba, bueno. que estaba llevando la dirección del grupo. Bueno, está bien, está bien. A ver, vamos a ver a la hermana Clemencia y luego a nuestro hermano José. Hermana Clemencia, guíenos de estas tres cosas. ¿Cómo estuvo su conversación en su grupo? Sí, bueno, pastor, nosotros tocamos los tres temas, pero no le dimos el orden. Ok. Pienso yo que el primer orden es que todo parte de Dios en su finito amor, porque dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces parte primeramente de Él a venir a buscarnos como pecadores para empezar la salvación. Si hablamos que hay un proceso, viene la salvación, pero Él primero nos busca a nosotros y a través de la fe comienza el perdón y la justificación. Pero primero tiene parte de Dios directamente, porque Él siempre es el que nos busca y en su finito amor. Entonces sí iría en primero la salvación, porque ya teniendo la salvación, entendemos lo que es el perdón, entendemos a través de la cruz lo que hizo en la cruz Él y entenderíamos el perdón, seguiría la justificación hasta terminar en la glorificación. Es un proceso que Dios comienza a hacer en nosotros. Ok, muy bien, muy bien. Hermano José, después hermana Iris y después hermano Rodrigo. Ok, pastor, gracias. Bueno, la fe es un don que da Dios a quien Él quiere. En mi caso, yo vengo de una iglesia, de una católica muy conservadora, y el Señor me mostró en una iglesia católica todas las imágenes como gárgolas, burlándose de los que estábamos allí. Y para mí fue como una revelación. Y yo desde ese momento no volví a entrar más en una iglesia católica. Y la palabra dice que es un don de Dios y Él se lo da a quien Él quiere. Y después de allí, bueno, viene todo lo demás que el Señor te lo va dando en su tiempo. Así lo entiendo yo. Y en la palabra dice que la fe es un don. Ok. Y Dios se lo da a quien Él quiere y en la cantidad que Él quiere. Una medida, correcto. Hermana Iris, hermana Iris. Ok, en nuestro grupo estábamos también hablando sobre cómo todo, pues sí, parece como una cadenita. Una cosa no puede estar sin la otra. Entonces, pero todo va por gracia. No es que uno diga, ok, ya soy salvo, por eso me merezco el perdón. Todo es por gracia. Entonces, es lo que estábamos viendo, cómo Excelente. todo es una cadenita. Muy bien. Y no nos podemos saltear de una a la otra. Ok, muy bien. Hermano Rodrigo, Rodrigo Ana dice aquí. Gracias, Iris. Excelente. Bendiciones, pastor. Yo estaba en el grupo de el pastor Lázaro y nosotros hablamos sobre los 3 puntos. La imagen que yo compartilhei es que los puntos están como en una progresión. Son como una escalera que usted va subindo desde la salvación, que es el momento donde Deus coloca a fé em tu coração, hasta o momento que Deus te glorifica com o corpo glorificado em la glória de Deus. Então, hablamos sobre esses 3 e sobre a pergunta que você fez se a salvação ou se isto acontece de nós outros para Deus ou de Deus para nós outros. Eu creio como o irmão José que Deus ele hace todo o processo de ponta a ponta
es obra de Dios. Excelente, excelente. Pastores Pedro y Pilar. Gracias, pastor. En cuanto a la fe, ahí que tú hiciste la pregunta de lo de la fe, yo creo que fe, todos tenemos fe. Lo que pasa es que qué grado de fe tienes y cómo acrecentas tu fe. ¿Sí? Yo pienso que la fe, una persona aún, personas que no conocen, que no son cristianas, digámoslo así, pero tú les dices, la persona dice, tengo fe que esto se me va a dar. De pronto lo tienen como un dicho, pero tienen algo de lo que es la fe. Lo que pasa es que no tienen un nivel de fe del que el Señor quiere que tengamos, donde nos quiere llevar, y es donde cómo podemos acrecentar y alimentar la fe, cada uno. Eso pienso yo en cuanto a la fe. Excelente. Hermana Julie, y ahí voy a dar mi comentario final. Hermana Julie. Voy a hacer una añadidura de esto muy corta y es con relación a que creo que como cristianos siempre tenemos una pregunta y es, ¿será que Dios perdonó mis pecados hasta el día en que me convertí? Y luego si seguí pecando, ¿qué me pasó? ¿O será que Dios perdonó todo? Porque creo que muchas veces somos confrontados como creyentes, como hijos, como pastores, de hasta qué punto la fregué y hasta qué punto Dios me perdonó y si entonces, y nos volvemos voy a volver a hacer la oración de fe, entonces como que me bauticé y entonces me voy a volver a rebautizar porque no la pasamos. O sea, esto parece muy cliché, lo del perdón, lo de la salvación, pero creo que en algún punto todos los creyentes no tenemos tanta claridad sobre el punto del perdón, sobre el punto de la justificación y que todo va en cadena, ¿no? Porque nos sentimos muy culpables, toda nuestra vida toda nuestra vida cristiana pasamos con culpa. Entonces, definitivamente hay muchas cosas muy profundas en la palabra que solamente en esos tiempos de oración y como dice la escritura, en el Espíritu nos son reveladas porque es una locura. O sea, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y como yo creo que yo fui salva, entonces yo recibí a Jesús a los 16 años, entonces de ahí para acá la embarré y entonces cuando me perdonaron, se vuelve una mezcla. Y creo que este punto, como una base profunda de nuestra fe y como pastores en formación que siempre vamos a hacer, es muy importante porque Dios me perdonó todos mis pecados. Y como leíamos en mi grupo, estamos en un proceso de justificación a purificación, que la vamos a seguir embarrando, pero ya estamos perdonados y que Dios no nos compró como vasijas limpias, completas, sino rotos. Muy bien, muy bien. Alan. Alan. Buenas noches, pastor. A mí me lleva a la chica agarrada en adulterio y el cómo nosotros, al ser llevados a los pies de Cristo, somos perdonados y justificados por nuestros pecados y después de ahí tenemos salvación. Y como lo decía usted ahora al principio, aclarando la pregunta anterior, en el momento de cada uno, ¿verdad? Eso quizás ni lo veamos, ¿verdad? Pero entonces, por medio de Cristo, a ir a los pies de Cristo, nadie nos va a condenar, vamos a tener perdón, vamos a ser justificados y por lo tanto vamos a tener salvación. Hermana Cristi, qué excelente todo esto. Bueno, pensando en el hijo pródigo, ¿no? Que se fue y volvió y el padre yo me imagino que lo abrazó y dijo, bueno, lo vamos arreglando en el camino, ya llegó por lo menos. Entonces, en eso que piensa el Señor, que poco a poco nos va transformando, ¿no? Y hasta que llegamos a hacer ese barro perfecto. ¿Qué ejemplos tan excelentes de la mujer que la iban a apedrear, del hijo pródigo? Dense cuenta que el orden en que se le da, el orden de la restauración del hijo pródigo, corrió el padre corrió, el padre lo abrazó, después se le entregan ciertos regalos y no fue al azar. Y el becerro gordo fue lo último. No dijo el becerro gordo primero, no dijo empiecen a cocinar el becerro gordo para celebrar. Primero tráiganle un vestido. ¿Okay? Después, y ahí va en un orden muy específico
¿Y qué pasaría si nos pusiéramos a tomar ese orden y lo comparamos con estos otros ingredientes? Ahora, ocurrió algo muy lindo en todo lo que estaba aquí. Estaba tomando notas. Me hablaron de elementos. Dese cuenta que le di 3 palabras y ustedes incluyeron la gracia, la fe, el sacrificio, y todo eso. Y se goza mi corazón el ver cómo estamos empezando a pensar en todos esos conceptos que hemos aprendido y los estamos viendo cómo funcionan como un sistema, cómo funciona como un sistema y ya no es solo, el perdón por aquí, la justificación por aquí y todo. Creo que Dios nos está llevando, nos está empezando a formar de una manera en que podemos ver la foto grande de su maravilloso plan que lo incluye todo en todo. Y si entendemos bien los conceptos de una cosa y de otra cosa, podemos ver cuál es el rol que juegan en y voy a usar las palabras de mi maestro, en esta receta tan linda que tiene varios ingredientes. La receta del plan de Dios para nosotros no solo tiene los ingredientes, sino también tiene los condimentos y vamos echándolos y están todos disponibles. Están todos disponibles. El problema es cuando no es... Y lo voy a poner de esta manera. El problema es cuando decidimos no usar uno de los componentes o nos salteamos uno de los componentes y queremos ir directamente a la regeneración sin haber pasado por el perdón o sin ser salvos, queremos la santificación y sin tener ese momento en el que decidimos, ok, yo voy a empezar mi vida con Cristo. Tiene que haber confesión, tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que creer por la fe, pero gracias a Dios que los ingredientes fuertes, los principales, los poderosos, los transformadores, lo voy a poner de esa manera. La fe no es la transformadora, la salvación es transformadora, la justificación, mi fe en que Dios está haciendo eso es otra cosa. Ahora, qué maravilloso que Dios ha puesto los ingredientes principales y dependen de Él. La salvación depende de Él. Él ya la dio, ya está. El perdón depende de Él, pero mi ingrediente es mi fe. Ahora, con eso en mente, hago una pregunta. ¿De dónde saca fe alguien totalmente nuevo para que sea suficiente para ser salvo? ¿De dónde viene esa fe? Si todavía no conoce nada. Del oír. El Espíritu Santo. Hablamos de eso la otra semana, ¿ok? Llévese eso. No demos una respuesta así, esa ya me la sé. No. Romanos 9, pastor. Ahí vamos, voy a parar la grabación porque ustedes... Voy a redactarlo, pastor. Qué bárbaro. Nos vemos Tarea para la próxima semana. Nos vemos en la próxima. Voy parando la grabación. Que Dios les bendiga hasta que la misión sea cumplida.